Hay un proyecto por ahí, criterio. No se trata de su criterio, se trata de la ley. Se trata de la ley. Sí, tenemos a Sabrina Bacal, es periodista, también politóloga, y me gustaría, Sabrina, resumiendo un poco la conferencia de ayer jueves del presidente, porque de eso se desprende en gran medida el análisis que estamos haciendo esta mañana. Temas como, por ejemplo, la voy a hacer. Eso implica que va a ser la vía diplomática. Piensen y digan lo que quiera la gente que lo eligió y los que no lo eligieron. La voy a hacer. Y punto. Segundo, el presidente de la República diciendo que dejen la taquilla y de estar hablando locuras aquellos que han estado planteando como una opción donar ese recurso para un sistema de salud, por ejemplo, en la rama de la oncología, con tantos problemas que hay a nivel de cáncer en este país y todas las carencias y necesidades que tiene el sistema de salud, que decía yo hace un rato, pareciera que el presidente no tiene la más remota idea del viacrucis que enfrentan los pacientes de cáncer, tanto los de la capital como los del interior de la República. Presentamos un video donde decía que el día que tomó posesión, que le iba a meter todo el presupuesto necesario al oncológico, tanto en Panamá como en el interior, y hoy parece que las cosas han cambiado. También presentábamos al presidente hablando del tema de la justicia, del manejo de los jueces, cómo se están manejando hoy, en una crítica directa a los jueces de garantía. Y por otro lado, hablaba también de que llamó al procurador para pedirle que retirara un proyecto cuando, primero, debe haber independencia y segundo, el procurador tiene toda la libertad del mundo, por iniciativa legislativa, de presentar el proyecto que él considere necesario para mejorar la justicia en este país y que sea debatido dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. Son algunos de los elementos que yo rescato de esa conferencia de ayer y me gustaría su análisis de los mismos y ver cómo el presidente sigue con ese lenguaje, con ese tono, con esa forma de decir las cosas que parecieran no agrada al pueblo panameño. Sabrina, adelante. Sí, buenos días a tu audiencia y a los participantes, Álvaro. La conferencia de ayer fue un claro ejemplo de un presidente que cada vez concentra más poder y que cada vez incumple más sus propias promesas. Como lo has dicho, por ejemplo, con el caso del oncológico, el discurso de toma de posesión a los pocos minutos que él se burlara de aquellas personas que han dicho ¿por qué vas a destinar 7.1 millones en una villa diplomática y hay ascensores que no funcionan y panameños que están muriendo? Ya apareció en redes sociales, porque la gente no olvida muchas de las promesas que él hizo cuando tomó posesión. Y ahora simplemente él advierte, él informa al país que los 7.1 millones para la villa diplomática van porque van. Y aquí vemos que no solamente el valor de la palabra ha venido degradándose, sino incluso el valor del dinero. 7 millones de dólares es un montón de dinero, Álvaro, es un montón de dinero. O sea, ya una arquitecta, que además es diputada, dijo que esa casa se remodela con mucho menos. Si es que él quisiera remodelar lo que para él es un bien histórico, porque fue la casa de los jefes del Comando Sur. Y la pregunta es, ¿cuál es el plan que él tiene para eso? Porque nos dijo que no iba a hacer francachelas, admitiendo que antes se hacían francachelas y que no van a haber orgías en esa casa, admitiendo que para eso era utilizado. Entonces, ¿para qué lo va a utilizar? ¿Cuál es la necesidad real que tiene el país en estos momentos de meterle 7.1 millones a la villa diplomática? La necesidad real es ninguna. Y es un montón de dinero, Entonces, eso, si lo tomamos, si lo proyectamos al resto de temas, como el tema de los proyectos anticorrupción que presentó el procurador
y la evidente tensión que hay entre la Procuraduría y la Contraloría, pues ahora vemos un presidente que le da órdenes al procurador. Sabemos que lo nombró, sabemos que fue su abogado, pero él presentó un proyecto y la Procuraduría debe ser independiente, es una institución de control. Yo no soy abogada, entiendo los puntos que dio el licenciado Ruilova. Lo que a mí me parece desde el punto de vista periodístico y mirando la realidad nacional es que este proyecto le quitaba a la Contraloría el monopolio de las auditorías. ¿Y por qué me parece que eso es importante? Porque tenemos un contralor que cada vez tiene más sombreros, ¿no? Ya abiertamente esta semana dijo que sí, que él va a ser uno de los que se beneficia del proyecto de etanol. ¿Y qué? O sea, así, descaradamente, porque él viaja con sombrero de empresario y luego regresa al país y se pone el sombrero de contralor. Entonces, y además, ayer vimos en la Asamblea el debate y las críticas al hecho de que ahora la Contraloría, en un proyecto que había presentado el anterior Contralor, Gerardo Solís, ahora la Contraloría va a tener la posibilidad de secuestrar bienes. César nos dirá lo que opina, también el ingeniero Blandón, pero yo lo que veo es una Contraloría que habla mucho y a la hora de que se entreguen las auditorías son muchas menos de las que él promete, ¿no? Un Contralor que en mi humilde opinión está concentrando mucho más poder que el que le corresponde para los resultados que está entregando y para los conflictos de interés que él mismo confiesa tener. Y había un proyecto que proponía quitarle ese monopolio. No, la verdad que no soy abogada, entiendo que esto es un debate, pero lo que para mí no es un debate es escuchar al presidente dándole órdenes al procurador. No me gusta el proyecto, le voy a pedir que lo retire. Entonces esa es como su posición natural sobre todo, sobre cualquier crítica que haga la ciudadanía o que hagan los medios de comunicación a decisiones que en mi opinión y en opinión de muchos no reflejan sus promesas iniciales y tampoco reflejan el mejor interés del país. Álvaro, si estás comentando algo tienes que abrir el micrófono. Ahí. No, la palabra para don César y el ingeniero Blandón. Bueno, antes que don César, gracias por sus explicaciones. En la experiencia, muchos panameños creemos que hay que ser abogado para leer la Constitución. No, hay que leer la Constitución. Y cuando usted tenga un problema con don César, por problema constitucional, mire lo que él dice y lea el artículo que él le está diciendo. Entonces, en la lectura, usted tendrá una mejor evaluación del argumento de la obra. Así aprendemos todo. La Constitución, don César, es la carta de navegación de usted como ciudadano. Es la carta de navegación. Si usted permite que esa carta la cambien, lo llevan para otro lado. Y eso es lo que está pasando con frecuencia en nuestro país. Bien, algunas cosas que es importante. Nosotros en este país, Sabrina, que te estaba escuchando con detenimiento, tenemos una actitud de querer solo quedarnos en la pelea y no ir a la solución del problema. Nosotros tenemos un caos en materia de política que tiene que ver mucho con el camino que hemos tomado, ¿no? Con respecto al respeto a la institucionalidad. Hemos hecho una mezcolanza de cosas. He visto auditorías en el pasado de llamadas auditorías forenses que no tienen ni siquiera el contradictorio. Yo soy auditor, yo hago una tesis con respecto a un crimen que se ha cometido, y esto tiene que ver mucho con la joya más importante de la lucha anticorrupción, de un delito de anticorrupción, es la auditoría forense. Pero en esa auditoría forense yo me he encontrado en muchas que he leído,
en la que no está el contradictorio de la ley, del supuesto mío que se ha cometido un delito. Entonces el contradictorio lo aporta al que da acosado. Entonces, al abusar de todas estas cosas, creemos que se puede seguirse desarrollando el país burlando la ley, o siendo el vivo de la ley, o siendo el más audaz. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos construido durante todo este proceso, a pesar del incremento del desarrollo nacional, Panamá es uno de los países que ha generado por los últimos 30 años el crecimiento económico más importante, la generación de riqueza más importante, y fuimos hasta hace un par de años el país que más inversiones extranjeras atraía. Ya no lo somos. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que hemos roto la institucionalidad. Entonces, mi pregunta, Sabrina, y entonces no es importante en este momento hacer un alto a todo lo que estamos haciendo mal. Y en vez de estar diciendo hay que poner un presupuesto de 34 millones, vamos a ver cuáles son las políticas que vamos a desarrollar, hombre, en materia de educación, en materia de salud, en materia agropecuaria, en materia de sindicalismo, en materia partidaria. Si no, vamos a tener lo mismo. Fíjate, hoy, por cortesía del periódico el Metro Libre, aquí tengo la lista de los postulados del PRD para llenar los 5 puestos. Ahora se los voy a leer y te voy a pedir tu opinión. Vamos a hacer más de lo mismo, profundizando la crisis. En vez de abordarlo correctamente, así, no hay forma de que podamos hacer cambios si no hacemos cambios estructurales en este momento. Ahora. Y este es por el bien del presidente, independientemente que él insista en cometer o no un error o en seguir su línea de conducta, él tiene que hacer una evaluación de lo que está ocurriendo en el país para poder enderezar. ¿Ustedes no creen que este es el momento? Porque lo que él no hace ahora no se va a expresar presupuestariamente, porque la gente cree que el presupuesto es todo. No, es políticas que no tenemos tampoco. Si no lo hacen en 25-26, su presidencia va a pasar imperceptible. Vamos a profundizar en los casos. El populismo se ha impuesto en el país. Usted ve el presupuesto y este presupuesto del 26 está lleno de populismo. Estamos promoviendo el subsidio al consumo y estamos dejando de implementar políticas, por ejemplo en educación, en el sector agropecuario, etcétera. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Estamos en un tiempo de rectificaciones o si seguimos así, cuál será el resultado? Yo, antes de darle la palabra a César, yo obviamente creo en que lo más importante es respetar la institucionalidad y eso empieza por el propio presidente. Nosotros en este espacio hemos hablado varias veces, incluso también con César, de las ocasiones en que el presidente dice desde el podio presidencial, señala a sindicalistas y la semana siguiente vemos al Ministerio Público actuar. Eso es debilitar la institucionalidad del país. Entonces yo creo que para fortalecer la institucionalidad del país, si el presidente realmente le preocupa, además del proyecto de la constituyente que está llevando adelante con charlas el doctor Miguel Antonio Bernal, debería empezar a revisar sus propias palabras. Puede tener un argumento, yo realmente no lo he estudiado suficiente con el tema de las auditorías, de que si las auditorías son solamente de la Contraloría o pueden haber auditorías externas. Yo no me quiero meter en eso, estoy segura que César lo ha estudiado mucho más. Yo lo que estoy hablando es los mensajes que él está mandando cuando básicamente dice, procurador, retire el proyecto. No me gusta su proyecto. Entonces, eso debilita la institucionalidad, porque parte de la institucionalidad del país está basada en el hecho de que la Procuraduría es independiente, es un ente que debe investigar y que la Contraloría es una institución de control de los recursos públicos. Y por eso me pregunto qué tan reales o qué tan eficaces han sido bajo este Contralor las auditorías prometidas.
y qué tanto nos está haciendo daño el hecho de que él tenga conflictos de interés que incluso los ha confesado. Esas son las preguntas que yo hago. Y la más importante que yo hago, más allá de si hay populismo o no, porque hay populismo en las palabras del presidente que ahora está incumpliendo, al haber dicho que le iba a dar todo al oncológico y ahora resulta que no, que él nunca dijo eso. La más importante que yo hago es quién controla al presidente de la República en estos momentos, y cada vez, y es algo que Álvaro lo habla constantemente, si cada vez vemos más temor de parte de muchos periodistas, vemos más cuentas o influencers alineadas a la narrativa del Poder Ejecutivo, para que haya institucionalidad y para que haya un verdadero balance, control y contrapeso de poderes, tiene que haber un poco de moderación en el propio lenguaje que usa el señor presidente. Bueno, en la mesa están servidos varios temas fundamentales. Con el ingeniero Blandón hemos conversado igualmente que con Sabrina el hecho de que cada 5 años se pretende en el país desde el sistema político pensar que con las elecciones se renuevan las esperanzas, se resuelven los problemas y no nos detenemos, ingeniero Blandón, a reflexionar los problemas estructurales, de los problemas coyunturales, las prioridades, qué intereses vamos a privilegiar sobre otros con los presupuestos que tenemos, con el esfuerzo y con la institucionalidad que tenemos. Vamos en piloto automático y el talante de cada grupo político en el país es que necesito, requiero e impongo en mis 5 años esta impronta y no me sirve la anterior, no hay un proyecto de Estado a largo plazo y es lo que yo pueda hacer en 5 años. Eso es el talante de siempre y no nos detenemos. Por eso el fracaso. Lo otro, Sabrina, fíjate que con independencia de quiénes son nuestros contralores, allí en la Constitución están las competencias de la institucionalidad de la Contraloría. Y una de las competencias es esa. Usted tiene el monopolio para las auditorías. Entonces, ahí está. ¿Pero qué hemos hecho? Mira, decidimos reformar los códigos penales y tal. Vamos a reformar esto. Pero desde la base de la ley, pero no constitucionalizamos el proceso, como han hecho otros países. Chile, bueno, vamos a reformar la estructura de justicia penal en el país, vamos a reformar la Constitución para que haya, ¿qué cosa? Coherencia entre lo que yo propongo como reforma a la justicia penal y lo que dice la base constitucional. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros vamos, cada uno va con su agenda. Cada uno dice, este es mis 5 años, yo reformo y levanto la bandera y digo, este es mi código, esta es mi gestión. Pero la base constitucional debió transformarse con la justicia, o ser la base de la justicia. Entonces usted tiene una justicia, tiene un procurador hoy que dice, mira, es que tengo a un contralor que no me genera esto. Pero hay un problema constitucional, entonces tenemos que reformar la base constitucional para darle esa coherencia. ¿Qué hacemos? No, voy con un proyectito, que lo que hace ese proyecto, disculpe, no el proyectito, un proyecto, es, ¿qué cosa? Lo mismo, no va a maquillar, pero tenemos que abocarnos a la revisión de la base para la justicia, que tenemos que ajustar y que sea desde de la norma constitucional. Entonces, yo requiero estos ajustes aquí. Esto no lo hacemos, porque como bien dice el ingeniero Blandón, no nos detenemos. Y ya llegué y voy a presentar un paquete porque con eso digo que voy a resolver el problema de la corrupción. ¿Cómo es posible hacer con 5, 10 artículos, con 20, con 100, o desde lo normativo el ataque? Pues ayuda, pero con una lógica sistemática. El derecho es sistema, el derecho va interrelacionado. Lo que usted toca aquí tiene un efecto por allá. Lo que genera allá tiene un efecto por acá. En lo económico, fíjate, en los hábitos de los fiscales, en el talante de los abogados, en el sistema. Yo soy abogado y sindicalista, o sea que a mí lo que pasa en los tribunales, lo que está pasando allá adentro, lo que criticó el señor presidente de la República de laxitud de lo que él llama a los jueces de garantía, yo le llamo jueces de desgarantías. Imagínate, porque yo estoy en la trinchera del debate. Yo no discuto mis casos en medios de comunicación, pero conceptualmente estoy diciendo que allí hay que ajustar eso, porque el juez de la garantía constitucional se ha convertido en el notario de los que acusan. Pero bueno, ese es otro debate.
¿ya? Pero eso es lo que nosotros hacemos aquí, en materia económica, en materia de la administración pública. La base constitucional no va acorde, quedó desfasada, quedó descontextualizada de las propuestas en el orden de las reformas legislativas que estamos haciendo. Mira, estamos hoy precisamente, en un proceso de implementación del sistema de justicia civil, ¿ya? En 15 días se empieza a implementar el sistema de justicia civil importante en el país, importante. ¿Cuál es la base constitucional? La misma base constitucional. Cuando empezamos a tener los problemas, entonces, Sí, justamente, Sabrina, seguimos evaluando. Alguien dice por ahí, necesito reformar por aquí, necesito una visión segmentada, diga que hacer o no hay que hacer. Eso es un fracaso, es errado, es inconsistente y no nos ayuda a un proyecto general. Si no dialogamos para un proyecto general, si descalificamos o imponemos un estilo que solamente va a durar 5 años, ingeniero Blandón, vamos al camino del fracaso, vamos al camino del fracaso. Y a punta de populismo nos sostenemos, porque eso es lo que está sosteniendo la política nacional. César, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es tu opinión del decreto, de la resolución que ahora le va a posibilitar a la Contraloría General hacer secuestro de bienes? Lo dije ahorita, un exabrupto, porque ya implementamos una justicia que se llama jurisdicción de cuentas. Lo que era la DRP ya ahora está establecido constitucionalmente como la jurisdicción de cuentas. Y en la jurisdicción de cuentas está instituido un fiscal de cuentas que investiga luego de la auditoría de la Contraloría que determina la lesión. El fiscal de cuentas investiga al funcionario, pero no puede aplicar él medidas precautorias y cautelares. Tiene que solicitárselo al juez, porque constitucionalmente los únicos facultados para aplicar medidas cautelares personales o reales o patrimoniales son los jueces de la República. Sabrina, si no puede un fiscal de cuentas hacerlo, ¿cómo lo va a poder hacer la Contraloría? Eso es un exabrupto, eso está mal. Y por favor, no se aboquen a hacer eso, porque van a quedar en un proceso por abuso de autoridad. La ley, la norma constitucional no faculta a ningún ente administrativo de la República a aplicar medidas cautelares. Eso está clarísimo. Eso es competencia de los jugadores. De hecho, el problema de quién ordenaba las escuchas telefónicas, ¿recuerdas, Sabrina? Si eran los fiscales, era el tal. No. Son los jueces de la República. Específicamente, en materia de cuentas, de este tipo de investigaciones a funcionarios, son los tribunales magistrados, los tribunales de cuentas, los facultados. Esa iniciativa no tiene ningún asidero. En su experiencia, yo he visto en televisión y he ido a algunas audiencias y noto varias cosas. Uno, los jueces de garantía están actuando más como fiscales que como jueces de garantía. Eso es una cosa. Dos, he notado una deficiencia técnica en el entendimiento de los problemas particularmente financieros. Por ejemplo, cuando se habla de sobrecostos, no se entra a analizar qué es un sobrecosto de verdad. Porque si yo soy un constructor y Sabrina es mi cliente y me pide a mí que en vez de tener 3 cuartos, ya quiere tener otro cuarto más, eso no es un sobrecosto. Eso es que está pidiendo otra cosa adicional de a lo que yo le cité. Si hubiera sido un sobrecosto, si a los 3 cuartos yo le hubiera aumentado 20%, entonces ahí sí hay un sobrecosto. Entonces no hay un entendimiento entre lo que es una orden de cambio y lo que es un sobrecosto. Por ejemplo, cuando se trata de, por ejemplo, de delitos, el video de los sindicatos, lo traemos de allá de Boca del Toro y traemos el proceso acá. Y entonces vimos que a la fuerza forzamos una ley con la aprobación no solamente de la fiscalía, que es perseguir el delito. Yo entiendo el papel de un fiscal, es perseguir el delito. Lo que no entiendo es el papel de un juez, es garantizar que mis derechos sean respetados. O sea, el juez no está para ser fiscal, el juez está para ser... Además de eso, tenemos una Contraloría que prepara análisis de finanzas con auditos que no llenan los requisitos para hacer un audito
para una audiencia de esta naturaleza. Y tenemos investigadores en las fiscalías sin el conocimiento técnico necesario. Entonces, para enfocarnos bien, tendríamos que elevar el nivel técnico de toda esa gente de manera que la gente no se nos escape. Pero también tenemos que ser que los jueces sean jueces de garantía. Es que si el fiscal se equivoca en tomar una decisión, sepa aplicar a la garantía a la que tengo yo derecho como ciudadano de este país. ¿No le parece? Sí, de hecho, se incorporó con el sistema acusatorio la figura del juez de garantías. Usted le puso un apellido al juez, ¿ya? Ya no es el juez solitario, el juez de garantía. Pero el juez de garantías, ¿de qué cosa? La garantía de que la garantía constitucional. Y a la garantía constitucional, ingeniero Blandón, hoy en pleno siglo XXI, se le tiene que agregar la garantía convencional. Todas las convenciones de derechos humanos, el juez la tiene que dominar, la tiene que aplicar, la tiene que ejecutar en el debate cuando un fiscal pretende limitar derechos constitucionales. Entonces, eso es su responsabilidad y lo tiene que hacer con bagaje jurídico y lo tiene que hacer sobre todo con independencia jurídica. Si mañana decide algo y lo llaman y lo regañan, usted salga de allí, porque usted no sirve para esto. Y esa es nuestra crítica permanente. Nosotros estamos allí todos los días, ingeniero Blandón. ¿Y qué ocurre? Que en las salidas de la forma, bueno, el fiscal solicitó esto en 10 días y como cumplió dentro de la forma, se acabó. No. Aquí hay un debate de fondo que usted tiene que dirimir con independencia e, insisto, con motivación y con argumentación jurídica desde la base constitucional, desde la base de las convenciones, porque si no queremos aplicar las convenciones de derechos humanos, entonces renunciemos a esas ratificaciones. Hay que decirle al sistema interamericano de derechos humanos que no nos interesa, porque eso no solamente es de forma, sino que hay que aplicarlo en el debate jurídico para todo, también para la víctima, ojo, también para la víctima, también para los requerimientos de la acusación, también para la defensa, pero tiene que generarse con esa soltura desde el debate que usted va. Uno, lo otro, no necesariamente un abogado, fiscal, defensor, debe manejar aspectos de contabilidad y tal cual, pero si usted tiene la responsabilidad, usted tiene que o asesorarse con expertos o vea qué va a hacer. Si usted genera, por ejemplo, un peritaje sobre costos y usted no determina que la compra de esos materiales correspondió a un determinado periodo en donde el hierro, donde el cemento, donde tal, en una variante por tal, y quiere aplicarle ese ítem a lo actual que ha variado la disminución, claro que va a encontrar un sobrecosto, pero usted está descontextualizado en el espacio donde usted generó dicha pericia y dicho criterio y dicho alcance. Eso es lo que nosotros debatimos en los procesos y en esas auditorías y tal. Pero requerimos de un informe, tanto el Ministerio Público como los abogados, para determinar sobre la base objetiva de qué estamos hablando. Es decir, de qué lesión o de qué malversación estamos hablando. No podemos hablar sobre el aire. Y por eso que es necesario, este dato, Sabrina, que es importante. Fíjate que en los casos de blanqueo de capitales, la ley del 2015 específicamente establece que el Ministerio Público debe generarse una auditoría de expertos. ¿Qué están haciendo después de 10 años de esa ley? Utilizando a policías de la DIJ para que, de una especie de un departamento que tienen ahí, para que generen informes que no son los que la ley establece y requiere para ese tipo de persecución de delitos de blanqueo de capitales. A sabiendas de eso, el procurador insiste que quiere quitarle pretende eliminar la facultad del Contralor, cuando lo que tiene que instaurar por ley un departamento de auditores especialistas en blanqueo de capitales para perseguir ese tipo de delitos. Entonces, si usted tiene una deficiencia y un espacio acá en ¿para qué usted va a ir allá a discutir cuando sabe que tiene una limitación constitucional? Eso es lo que nosotros discutimos. No se trata de que porque estoy yo ahora y tal, genere una auditoría sobre sus fortalezas y sobre sus deficiencias. Y ahí hay una deficiencia, porque nosotros como abogados, cuando vamos a un juicio y repreguntamos a un policía que no es auditor, va a haber un problema para la tesis del Ministerio Público. ¿Comprende? Entonces, eso es lo que no se dice en este país. Pero vamos a perseguir el delito, vamos a perseguir la corrupción. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera honesta, clara y sensata, dentro de la institucionalidad,
y los requerimientos constitucionales y legales que tenemos. Eso es lo que nosotros discutimos. Sabrina. Sí, no, importantísimo la mirada institucional de los cambios que propuso el proyecto del procurador, entenderlo globalmente, pero también entender qué le comunica el presidente a los panameños con su tono y las prioridades del presupuesto. Yo no creo que, y bajando un poquito, y yo no creo que sea populismo exigir o pedir que los recursos públicos sean utilizados en las necesidades básicas de muchos panameños, salud, educación sobre todo, y cuestionar otros gastos que, en mi opinión y en opinión de muchos, van en contra de sus promesas iniciales y no hacen ningún sentido para la situación fiscal del país. Sí, yo creo, Sabrina, como tú, que no solamente sino que debe ser una política del Estado. El bienestar y la felicidad de sus habitantes del área que le toca gobernar. Y ese es el problema que estamos teniendo, nos estamos olvidando de eso. Cuando yo hablo de populismo, me estoy refiriendo a política dirigida a creer que el populismo es la solución. No, lo que estamos hablando es la solución de los problemas que permitan una solución permanente, dos, que permitan una solución viable, ¿verdad? Y que financieramente se estructure todo en función del aporte que cada uno de nosotros debe hacer. Es ese camino. Un líder es líder no solamente por tener un proyecto, es si él sabe cómo hacer posible que eso, que es su proyecto, se haga en función de un bien común, no en función de los intereses en particular de ese líder. Ese no es líder, ese es puede llamarse cualquier otra cosa. Líder es el que tiene un proyecto, que sabe que tiene que empujar. Por ejemplo, Panamá tiene que empujar, discutir sobre cosas muy serias, muy complicadas. El problema del agua para el canal, el agua para tomar, el problema minero, el problema del agro, el problema del empleo, el problema de salud, el problema básico de nuestro país, que es cómo mejoramos sustancialmente la calidad de nuestra educación y la hacemos consona con el nuevo mercado laboral que se está abriendo. Esas son las cosas que para mí son importantes. Y justamente creo que es pertinente hablar de los resultados de la encuesta que se realizó y que se presenta hoy en La Estrella de Panamá, y para conocer su punto de vista, Sabrina y César y por supuesto ingeniero Blandón, que es revelador. Justamente el 30.3% de los ciudadanos afirman no confiar en ninguna institución cuando responde a la pregunta, lo que refleja un distanciamiento profundo entre la población y el aparato institucional asociado a la percepción de falta de transparencia, escasa rendición de cuentas y poca cercanía de las necesidades sociales. Resultados importantes y que creo que vale la pena revisar justamente en este momento y que definitivamente no fueron abordados ayer dentro de la presentación que hizo el presidente de la República, como lo hace todos los jueves. Sabrina, para despedir, algún comentario al respecto justamente sobre estos resultados y cómo es una radiografía de la ciudadanía hoy día, de los problemas y de cómo se aborda a nivel institucional cada uno de ellos. Sí, hay una desconfianza generalizada en las instituciones y también un apoyo que no solamente es en Panamá, sino también lo vemos a nivel latinoamericano y global, un apoyo cada vez menor a la democracia, que es preocupante porque cada vez más ciudadanos panameños y del mundo, sobre todo los más jóvenes, están dispuestos a tolerar otro sistema de gobierno distinto a la democracia, o que haya una concentración de poderes o que haya una deriva autoritaria con tal de que le solucionen sus problemas. Y esto va de alguna manera ligado al hecho de que, por un lado, los panameños no ven que la justicia es igual para todos, entonces dejan de creer en el sistema judicial. Bien. El presidente abordó ayer ese tema, habló de los bancos panameños, por ejemplo, pero yo me imagino que su preocupación, lo digo por la forma selectiva en que ve la realidad, no se preocupa por aquellos casos en los que, ya sea por el Ministerio Público o por los jueces, personas cercanas a él han quedado fuera de los procesos.
o personas cercanas al gobierno utilizaron el sistema bancario panameño o presuntamente utilizaron el sistema bancario panameño para blanquear dineros. Entonces lo que se necesita es un apoyo obviamente a las instituciones, a la institucionalidad, pero para que tenga credibilidad tiene que ser un apoyo integral, no puede ser solamente cuando me conviene o cuando no toca a los cercanos a mí. Y esa es, digamos, la observación que yo hago a la forma del presidente de referirse de cada uno de estos temas. Es una mirada siempre selectiva, es una mirada bastante selectiva. Le propongo a Sabrina para el otro viernes conversar sobre el concepto de poliarquía que Robert Dahl establece, porque quizás no es un combate a la democracia, sino tratar de ubicarla desde el aspecto de que necesito deliberar con el que tiene el poder político. Necesito espacios de oportunidad que no encuentro a ese modelo de fijo y dogmático de democracia representativa. Quizás por ahí tengo la mirada, Sabrina, pero el viernes seguro que lo pudiésemos analizar. Gracias. Excelente propuesta. Muchísimas gracias, Sabrina, justamente por acompañarnos hoy como cada viernes.